Aldea San Francisco, circuito de las aldeas alemanas del Volga. Seguramente la iglesia de San Francisco. Una de las opciones para recorrer el circuito de las diferentes aldeas alemanas del Volga es, como lo hicimos nosotros, alojándonos en Aldea Valle Maria. Se ha puesto, no quiero decir de moda, pero es como el epicentro de este circuito turístico de las aldeas alemanas del Volga. Saliendo por la ruta 11, desde el alojamiento, donde nos estamos parando, vamos a ir buscando Aldea San Francisco. En realidad quiero aprovechar la tarde. Llegué a la tardecita, al final de la tarde, a alojarme. Quiero aprovechar para hacer algo de las actividades que hay en esta zona. Le pregunté a Flavia, la dueña del alojamiento donde estamos parando, por Aldea San Francisco. Le digo, veo que en Instagram es una de las que más se publica. Me dijo, la tenés muy cerquita. Y digo, ¿voy a volver antes de la noche? Sí, vas a volver antes de la noche, así que esto es lo que estamos haciendo. Salimos desde aquí. Vamos a ir buscando Aldea San Francisco, en una de las aldeas fundacionales. El lugar donde se daba clases, donde estaba el colegio, donde se le impartía la educación, tanto en español como en alemán, a los niños que habían llegado desde Rusia, desde el Volga, hacia la República Argentina. Allá vamos. Este camino rural, según Google Maps, el dueño de la verdad en cuanto a los caminos, se denomina Acceso a Alvear, que es uno de los lugares que tiene que ver como referencia también con la historia de esta región. Bueno, los caminos rurales no voy a poder filmar mucho por el movimiento lógico que tiene el soporte que está ubicada la cámara, pero vale como referencia. Hasta el momento es un camino rural de tierra, no de ripio, pero no está en mal estado, o sea, está con los saltitos normales de una temporada de sequía que están viviendo en Entre Ríos, al igual que en nuestra querida provincia de Córdoba. Muy fotogénico, muy para Instagram esto, ¿eh? Se conserva una arquitectura colonial, muy prolijo la localidad. Esto es Aldea San Francisco y ahí está el monumento que estábamos buscando, ¿no? Una de las primeras iglesias que tuvieron los alemanes del Volga en la República Argentina, y aquí también funcionaba el antiguo colegio alemán, donde se le impartía educación a los descendientes de los alemanes del Volga. Ahí es la puerta de lo que era el colegio y todavía se conserva la capilla. Ya nos vamos a bajar a recorrer un poquito el lugar. Aldea San Francisco, circuito de las aldeas alemanas del Volga. Seguramente la iglesia de San Francisco. Tenía entendido que las ruinas eran de la primera escuela. No sé si es el edificio que está detrás o que era una antigua iglesia. Seguramente el colegio era lo que estaba detrás, o la iglesia tal vez sea de la misma época, solamente que ha sido revocada. Ahí está Chiquito, nuestro compañero de viaje. Y ahí está el famoso edificio que aparece siempre en Instagram, en YouTube o en Facebook cuando se habla de las aldeas alemanas del Volga. Yo tenía entendido que el edificio abandonado era la primera escuela, pero desconozco si era en realidad una iglesia o la primera escuela. Seguramente era eso, la primera escuela. Aldea San Francisco está a pocos kilómetros de la ruta. La paz que se respira en este pueblo, imperdible.
Aldeas alemanas del Volga, provincia de Entre Ríos. Este lugar donde estoy grabando este video es el primer colegio alemán ubicado en la aldea San Francisco, que tiene que ver con la historia de las aldeas de los alemanes del Volga. Para conocer un poquito la historia de este pueblo, hay que hacer una aclaración. Se los llama alemanes del Volga por su descendencia de Alemania, por haber nacido los primeros inmigrantes en Alemania. Aunque quienes llegaron aquí a Entre Ríos realmente eran rusos. ¿Por qué? Porque las aldeas de alemanes del Volga son personas descendientes de alemanes, pero que vivieron durante un siglo aproximadamente en la zona del río Volga. La zona del río Volga en la actual Rusia. Año 1763. Los zares gobernaban Rusia. En realidad una zarina, una zar mujer. Se llamaba Catalina II o Catalina la Grande, pero venía de una serie de guerras y necesitaba poblar algunos sectores de la actual Rusia. En la zona del Volga, una zona muy inhóspita, una zona de un clima poco beneficioso, entonces empezó a propiciar la inmigración. Propiciaba que inmigrantes de otros países llegaran a habitar esa región del río Volga en Rusia. Un grupo de alemanes decidieron aceptar esa invitación. Se les daba algunos beneficios, como por ejemplo, seguir hablando el idioma alemán, no pagar algunos impuestos y poderse radicar en aldeas para armar comunidades en el Volga. Imagínense lo difícil que es irte de tu país, eran alemanes. Se fueron hasta una región muy inhóspita, una región de un clima muy frío, cerca del Volga en Rusia. Y allí se instalaron los primeros inmigrantes alemanes. Por eso se les llama alemanes del Volga.
Después de la Guerra de los 7 años, la zarina Catalina habría propiciado la llegada de inmigrantes a la zona del Volga, en Rusia. ¿Qué se les ofrecía? Excepción de impuestos, no tener que cumplir con el servicio militar, libertad de culto y libertad de lengua. Y además, poder utilizar maestros propios, o sea que maestros alemanes le enseñaran cultura alemana a pesar de que vivían en Rusia. Como la oportunidad laboral era muy buena, 30.000 alemanes salieron en la proeza. Procedentes de regiones como Franconia, Renania, Hesse, Palatinado y Württemberg. Llegaron entre 1775 y 1776 a Rusia. Viajaron en barco hasta San Petersburgo y después recorrieron a pie 3.000 kilómetros. Imagínense, yo estoy cansado hoy porque dice 400, 500 en auto, imagínense 3.000 kilómetros a pie. De los 30.000 que habían salido, solamente 25.000 llegaron a destino y armaron 200 aldeas en Rusia. Más o menos 100 años estuvieron los alemanes del Volga, en Rusia, y con esto que les digo, que estuvieron 100 años en la zona del Volga, se deduce que los que vinieron a Argentina ninguno era alemán, sino que todos eran rusos. En 1874 ya no gobernaba Catalina, gobernaba un nuevo zar, Alejandro II, que le quitó todas las ventajas que le había dado Catalina. Habían pasado 100 años y los alemanes no querían perder esa idiosincrasia, ellos querían seguir hablando su idioma, ser educados en su religión, en sus costumbres, y el nuevo zar de Rusia les pedía que tenían que hacer el servicio militar, que tenían que hablar ruso, que tenían que enseñarle en ruso a sus hijos, y ahí decidieron una nueva proeza, buscar un nuevo destino en el mundo. Como no se les permitía más vivir según sus costumbres en la zona del Volga, en Rusia, los alemanes del Volga deciden emprender destino a otras tierras. En 1876, Nicolás Avellaneda, el presidente de la Argentina, Ramón Febre, gobernador de Entre Ríos, le ofrecen instalarse en esta zona. ¿Qué les ofrecían? Les ofrecían tierra para trabajar, con la famosa ley de colonias, que se pobló incluso la región donde yo vivo, solamente que donde yo vivo viven inmigrantes piamonteses, italianos, aquí eran alemanes del Volga. La posibilidad de radicarse en aldeas, de conformar poblaciones, y les daban una porción muy pequeña de tierra, les daban un arado a cadenas, un caballo, un buey, algunas asadas, les daban lo básico para que empezaran a trabajar y a hacer grande esta Argentina. En primer lugar, la ley de colonización de la República Argentina decía que todos los colonizadores debían vivir en el terreno que el Estado les daba, pero ellos querían vivir en aldeas, de la misma manera que vivían en las aldeas en la zona del Volga, en Rusia. Por lo tanto, se crearon las primeras aldeas alemanas del Volga. Aldea Valle María fue la primera, Aldea San Francisco, donde yo estoy grabando este video, fue otra de las primeras, aldea protestante, que tiene que ver un poquito con la religión que profesaban quienes vivían en esa aldea. La aldea San Francisco, donde yo estoy, se llamaba Pfeiffer. Aldea Spassenkutter, espero estar pronunciando bien los nombres porque el alemán no es muy fuerte. Y la aldea Salto. Estas 5 primeras aldeas fueron las que conformaron los alemanes del Volga. Vivían en aldeas, ¿por qué? Porque así se habían acostumbrado en Rusia. El hecho de vivir en aldeas hacía que la convivencia entre las diferentes familias y su cultura alemana se pudiera difundir de generación en generación. Hoy hay una simbiosis, hoy ya estamos con hijos, con nietos, con bisnietos de aquellos alemanes del Volga. Se sigue conservando la cultura alemana, obviamente se habla en español, se enseña en español, pero la mayoría de las personas que viven en esta zona son descendientes de aquellos alemanes que hicieron la proeza de caminar 3.000 kilómetros prácticamente por una zona desértica en Rusia y de haber venido desde Rusia a poblar esta región de la República Argentina.
Así nacen las aldeas alemanas del Volga. ¿Conocían ustedes esta historia? Le pedimos disculpas a los amigos de Atlas de Rutas por usar sus imágenes. Aclaramos también que no es una publicidad. El cuarto y el quinto día de nuestro viaje, que hemos denominado rumbo a la Mesopotamia, anduvimos por las aldeas alemanas del Volga. Hay muchísimo para visitar, pero bueno, el tiempo fue acotado y solamente pudimos visitar algunos lugares. Hicimos pie en Aldea Valle María, donde nos alojamos. De allí visitamos por ruta y por camino de tierra algunas de las aldeas, como por ejemplo Aldea San Francisco, Aldea Protestante, Puerto General Alvear, Aldea Brasilera, y desde allí nos dirigimos a Tesano Pintos, donde filmamos la famosa mansión embrujada de Tesano Pintos, y nuestro recorrido lo terminamos en Aldea María Luisa. Desde Aldea María Luisa retornamos a Aldea Valle María. Nos quedó mucho por recorrer, siempre una excusa para volver a esos lugares. Como Aldea San Francisco es una de las aldeas fundacionales de esto de las aldeas alemanas del Volga, uno de los primeros lugares poblados. Les pido disculpas un poquito por el ruido del viento, algo que lo tengo como abonado a mis videos, el viento. Uno de los lugares que se guarda, como siempre decimos, lo hacemos con total respeto a las personas aquí sepultadas. Uno de los lugares que guarda un poquito la historia de las aldeas alemanas del Volga es este cementerio de Aldea San Francisco. Tiene tumbas de el 1800 y monedas de principios del siglo XIX, cuando llegaron los primeros inmigrantes alemanes del Volga a esta zona de la provincia de Entre Ríos. En uno de mis videos grabados en 50 lugares imperdibles de las sierras de Córdoba, contamos la historia de las tumbas verticales. Lo que desconozco si estas tumbas en realidad son verticales o si en realidad los féretros, las personas fallecidas, están sepultadas de manera horizontal y solamente es como un monumento religioso lo que es vertical. Pero me da la impresión que sí, que se trata de tumbas verticales, porque al lado hay tumbas que tienen el estilo tradicional de las tumbas horizontales. Este sector del cementerio de Aldea San Francisco es la parte más antigua, que seguramente tiene que ver con la historia de los inmigrantes, de aquellas personas que venían de Alemania, que venían de la zona del Volga en Rusia y se instalaron en la República Argentina.
hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, las tumbas que parecen verticales, pero lo más probable es que los féretros estén de manera horizontal, que no sean en realidad tumbas verticales. Es este estilo, muy repetido, ¿no? Como una especie de antorcha. Algunas tienen la cruz cristiana y otras no. Debe tener que ver también o con que se ha caído la cruz o con la creencia religiosa. Recordemos que algunos de los alemanes del Volga eran protestantes, no eran católicos. Pero mucho de este estilo, de la tumba con una especie de copete hacia arriba. Como siempre digo, cuando filmo este tipo de lugares lo hago para graficar la cultura propia, en este caso de los alemanes del Volga, que estamos graficando en estos videos por estos días, con total respeto hacia las personas que están sepultadas aquí y a sus familiares, que a lo mejor le puede caer pesado, le puede caer triste que estemos enfocando la tumba de un familiar. Así que lo hacemos con el debido respeto, simplemente para mostrar una cultura, la forma de vida de los descendientes de los alemanes del Volga. En el lugar donde yo me crié, el Espinillal, región del Maní, provincia de Córdoba, estaba la Virgen de Fátima. En mi barrio, barrio San Martín de General Cabrera, hay una imagen de la Virgen de Fátima. Por eso no podíamos dejar de pasar la oportunidad de detenernos aquí. La Virgen de Fátima en Aldea San Francisco, Entre Ríos, Argentina. A vos, amigo o amiga que estás viendo este video, tengo un pequeño mensaje para darte. Eres más valiente de lo que crees, eres mucho más fuerte de lo que pareces, pero sobre todo, eres mucho más inteligente de lo que piensas. Si estás planeando un viaje a mi provincia, a la provincia de Córdoba, te recuerdo mi página web www.enamoratedecórdoba.com.ar. Cada propiedad es un terreno grande, se crían vacas, se crían caballos, hay huerta. Así más o menos es. Bueno, agarré una calle que no es de las más transitadas, se nota. Espero poder salir, si no voy a tener que volver para atrás por la misma calle. Así es Aldea San Francisco. Yo como veía las fotos de la ruina del colegio alemán, creía que no había demasiado, pero no, está poblado. Es una población que todavía tiene habitantes permanentes, algunas casas como esta, no, sí, también está habitada. No sé si habitada, pero al menos no es una tapera. Viven muchas familias, ¿no? La tranquilidad que hay. Todo el mundo te saluda, o sea, el bicho raro somos nosotros. Este es el camino principal. Bien, amigos, aquí cerramos un video más de Enamórate de la Ruta. Aldeas alemanas del Volga, Aldea San Francisco. Miren, esta es la escuela actual, Esta es la escuela actual. Y la calle principal en este sector está asfaltada. Amigos, aquí cerramos un capítulo más de Enamórate de la Ruta. 50 lugares imperdibles de la Mesopotamia. Aldea San Francisco. Aldeas alemanas del Volga, Entre Ríos. Suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales. Yo no utilizo mucho Instagram, no soy muy del Instagram, utilizo más Facebook. Ustedes me dirán, ¿sos un antiguo? Sí, soy viejo. En Instagram o en Facebook nos buscan como Enamórate de la Ruta en ambas redes sociales. Y si se suscriben a este canal de YouTube, ayudan a que sigamos produciendo más y mejores videos. Chau, chau.
Este lugar donde... Este lugar donde... Este lugar donde... Amigo, vos que estás viendo, amigo o amiga, que estás viendo este video, te quiero dejar un mensaje muy importante. Recuerda que eres mucho más valiente de lo que crees. Eres mucho más fuerte de lo que pareces. Y sobre todo, eres mucho más inteligente de lo que piensas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Enamórate de la Ruta. Si querés seguir nuestra página de internet, somos en www.